Muy buenas, alumnos y alumnas. Vamos a comenzar nuestra clase digital de grandes personajes de la historia del arte, cuarta parte. La clase de hoy está dedicada al escultor Auguste Rodin. Anclado en la continuidad del arte clásico y renacentista, Rodin marcó el camino hacia la escultura moderna. Lejos de respetar los códigos iconográficos de la antigüedad, se va a interesar desde el principio por el movimiento, la expresión del cuerpo y el fragmento, dando vida y forma a obras maestras que le han valido un reconocimiento universal. El beso o el pensador dan muestra de ello. En esta clase veremos los años de formación del maestro, las etapas esenciales de su carrera, los monumentos desde el punto de vista histórico, además de estético, a través de sus modelados en barro, el paso del yeso al bronce o el mármol. Rodin fue fuente de inspiración inagotable para diversas generaciones de artistas y supo transmitir su pasión por la observación de la naturaleza y sobre todo captar la vida y la verdad en las formas de la escultura. Así que vamos a comenzar. Auguste Rodin es el escultor más notorio de todo el siglo XIX y principios del XX. Dotado de una fuerza creadora excepcional, produjo una gran cantidad de obras con materiales diversos: escultura de barro, cera, yeso, bronce, mármol y cerámica, además de estampas, dibujos, acuarelas, tintas, pintura al óleo, incluso algún fresco. Su fama se debe a su genialidad, pero también al contacto artístico, literario y político donde se desenvolvió. Para un gran artista del siglo XIX, el camino real tenía un trazado claro. Por un lado, el viaje comenzaba en la Escuela de Bellas Artes de París, se coronaba con la obtención del pensionado de Roma y esto le permitía perfeccionar su aprendizaje en contacto con los grandes maestros del pasado. A su regreso a París, el artista ya se habría forjado una cierta reputación y su carrera seguía los cauces naturales. Progresaba gracias a los encargos del Estado y distinciones honoríficas, algo que ya vimos, por ejemplo, con el escultor español Mariano Benlliure. Pero Rodin no va a seguir ese camino. Como os he comentado, Rodin no siguió este camino señalizado. Él nació en París el 12 de noviembre del año 1840, creció en un entorno modesto, pero a su padre le gustaba bastante el arte, entonces, bueno, pues Rodin sí tuvo una vinculación desde pequeño con el arte, pero su padre, Jean-Baptiste Rodin, era empleado en la jefatura de policía de París. Y la verdad es que él hubiera preferido que su hijo se decantara, como dice en una carta, por una profesión honrada y tranquila, pero esto no fue posible porque Rodin, le dijo en varias ocasiones que su deseo era forjarse una carrera artística. Entre el año 1854 y 1857, Rodin se va a inscribir en la Escuela Especial de Diseño y Matemáticas. Aquella institución se la conocía por el apodo de Pequeña Escuela y se convirtió posteriormente en la Escuela Nacional Superior de Artes Decorativas. En esta pequeña escuela se impartían las técnicas que permitían a algunos alumnos entrar a trabajar en el ámbito de las artes aplicadas. Por ejemplo, se les enseñaba la creación de elementos decorativos para arquitectura, mobiliario y grupos escultóricos de pequeña escala. Y además, pues esto te permitía poder presentarte posteriormente. Cuando entrabas en esta pequeña escuela, te preparaban para el examen de acceso a la Escuela de Bellas Artes de París, que se la conocía como la Gran Escuela. Rodin se va a presentar en 3 ocasiones a aquel prestigioso examen para la Escuela de Bellas Artes de París en la especialidad de escultura y las 3 veces lo suspendieron. Pese a ello lo admitieron, pero en la plaza de dibujo, y Rodin renunció a estudiar en la Escuela de Bellas Artes para empezar a ganarse la vida. Esta escultura que os muestro aquí es su primera obra esculpida. La realizó en el año 1860 mientras que estaba trabajando con varios decoradores y ornamentistas para ayudar a su familia económicamente. El busto representa al padre del escultor, Jean-Baptiste Rodin, y está realizada inspirándose en los retratos de los legisladores romanos de la antigüedad. Nunca fue mostrada en vida del artista, por lo que es una obra que salió a la luz cuando se empezó a realizar el catálogo de obras a la muerte de Rodin.
Rodin siguió un periodo del que se tiene poca información, durante el cual el escultor buscó su propio camino. Trabajó para distintos patrones, proporcionando modelos a ebanistas, orfebres y diversos talleres que editaban pequeñas esculturas decorativas. Pero la muerte de su hermana, a finales del año 1862, de su hermana María, le afectó profundamente y Rodin va a ingresar durante varios meses en la Congregación de los Frailes del Santo Sacramento. Allí fue donde realizó este maravilloso retrato que fue el del reverendo padre Aymar, que fue fundador de la orden religiosa de este Santísimo Sacramento y fue lo bastante inteligente como para reconducir al artista por la senda de su verdadera vocación, que era la escultura. El año 1864 es un año de grandes cambios para Rodin. Va a asistir a clases de anatomía animal dirigidas por el gran escultor Louis Barye en el Museo de Historia Natural. Pero Rodin en ese año 1864 va a conocer a Rose Beuguet, que entonces tenía 20 años de edad y se convertirá en su compañera sentimental hasta el final de su vida. Rose era una mujer reservada y tímida, Rodin era un hombre serio y trabajador, un poquito rústico en sus modales, pero también era tímido como ella, entonces hicieron un tándem magnífico. Rodin y Rose comenzaron a vivir juntos y continuaron con su trabajo, él como modelador estuquista y ella como costurera. Además, Rose se encargó también del trabajo de la casa y a veces él le ayudaba a coser botones. Los domingos se cuentan que los jóvenes enamorados daban largos paseos por los bosques y campiñas cercanos a la ciudad de París y Rose se va a convertir en la fiel compañera de Rodin. Lo asistió en la proyección y organización de su taller y posó para él en múltiples ocasiones. Con Rose, Rodin abordó el retrato de la mujer y Rose permaneció junto al escultor durante toda su vida. Tuvieron un hijo que el artista no reconoció, por lo que recibió el nombre de Auguste Eugène Beuguet. Comentaros que al final se casaron dos semanas antes de que ella muriera en el año 1917 y también el mismo año que va a fallecer Rodin, que también fallece en ese año 1917. Esta obra que estáis viendo aquí está titulada como Mignon, que representa a la heroína descrita por el poeta alemán Johann Wolfgang von Goethe y que está, bueno, pues basada en la imagen de Rose Beuguet. Rodin va a comenzar a frecuentar de manera regular las salas del Museo del Louvre y con el tiempo va a entrar a trabajar en el taller de este escultor que os muestro aquí, que es Albert Ernest Carrère-Belleuse, que es un escultor prolífico de la etapa del Segundo Imperio, que según el propio Rodin tenía algo de sangre noble del siglo XVIII. Rodin producirá para él obras de carácter decorativo. Un ejemplo es el vestíbulo de la ópera Garnier, donde el escultor Carrère-Belleuse exponía variantes de los pequeños grupos escultóricos creados en su taller con diferentes materiales y seguramente Rodin produjo algunos de ellos, pero no sabemos realmente los que hizo nuestro protagonista de hoy. Rodin, cuando entre en el taller de Carrère-Belleuse, va a empezar pues a familiarizarse con el funcionamiento de un gran taller, aunque va a renegar posteriormente de esta época productiva. En paralelo, Rodin va a crear bajo su propio nombre obras magníficas como esta que estáis viendo aquí, titulada Mujer joven con sombrero de flores, cuyo tratamiento y esmero por el detalle corresponde perfectamente al gusto de la burguesía de la época. Como no, la modelo que va a posar para Rodin es su pareja Rose Beuguet. En estos comienzos, Rodin, la verdad es que vivió bastantes penurias. Este busto de la obra Hombre con nariz rota fue rechazada por el Salón en el año 1865. Nos está revelando el rostro lastimado por la vida, bueno, pues no excesivamente buena, de un hombre de barrio llamado Bibi. Pero en aquel invierno horrorosamente frío en París del año 1865 hace que la cabeza de barro crudo se hiele en el taller, se agriete hasta el punto de romperse por la parte trasera y se quedó reducida a una máscara. Esta obra que estáis viendo aquí, que lo que os digo al principio, ¿no? Pues rechazada por el Salón y además, bueno, pues los problemas que tuvo también con esas inclemencias del tiempo, bueno, pues se va a convertir en la base de una de las primeras grandes obras de esta primera etapa de Rodin.
El 18 de enero del año 1866 va a nacer su hijo natural, Auguste Eugène Beuguet, y su nacimiento va a inspirar a Rodin dibujos y obras que tienen por tema a los niños, como este que estáis viendo aquí, para que veáis, bueno, pues unos dibujos realizados por nuestro escultor, para que veáis que a la hora de la realización del dibujo es un auténtico maestro. En el año 1870 va a estallar la Guerra Franco-Prusiana. Rodin fue movilizado y llamado a filas como cabo de la Guardia Nacional, pero muy pronto fue mandado para casa debido a su miopía. Rodin se va a reunir después de esto con Carré Belus en Bélgica y realiza con él diversos trabajos de decoración monumental. En aquellos momentos, Carré Belus estaba en Bélgica porque se le había encargado decorar la Bolsa de Bruselas. Rodin estaba en Bélgica a principios del año 1871, pero los artistas no tardaron en enemistarse, pues Rodin quería firmar las obras creadas por él mismo en el taller de su maestro. Además, tuvo un palo muy grande, personalmente hablando, porque su madre muere el 23 de agosto del año 1871. Después de enemistarse con Carré Belus, empieza a trabajar por cuenta propia y a malvivir de la producción de pequeñas figuras y grupos decorativos hechos en el estilo de su maestro. Rose Beuguet se va a unir a su pareja a finales del año 1871 en Bélgica tras dejar al hijo de ambos, que en aquellos momentos tenía 5 años, con una tía de Rose. A pesar de eso, Rodin pasó 6 años en Bélgica que fueron para él felices, ya que entabló amistad con artistas y hombres de letras belgas. El escultor además recorrió el país interesándose por Rembrandt y por Rubens, además copió lienzos de estos maestros a quien admiraba, además de una manera excepcional, y además bosquejó numerosos estudios de paisaje de pequeño formato de los alrededores de Bruselas. Rodin se va a asociar mediante un contrato con el escultor belga Antoine Joseph van Rensburg. Él también era ex empleado de Carré Belus. Ellos, bueno, pues realizaron diferentes decoraciones de edificios públicos de Bruselas y fue la actividad principal de Rodin en aquellos momentos. Este edificio aquí es el edificio del Boulevard Aspach en Bruselas y los atlantes y las cariátides que aparecen justamente en esta zona del edificio fueron realizadas por Auguste Rodin. Comentaros que, bueno, pues en este caso estamos viendo, bueno, pues obras bastante modestas en aquellos momentos realizadas por el escultor, pero de momento se nos va abriendo camino. Sin dejar de trabajar en colaboración con Van Rensburg, Rodin se consagró con varias creaciones personales que esperaba exponer en el Salón. 10 años después, en este año 1875, envió otra versión de El hombre de la nariz rota, que es una versión más clásica de la obra que el jurado había rechazado en el año 1865. Este busto de mármol se convirtió en la primera obra de Rodin aceptada en el Salón, pese a que, por desgracia, pasó totalmente desapercibida y ningún crítico se hizo eco de ella. El busto de El hombre de la nariz rota constituye una síntesis perfecta entre el respeto por la tradición, por la referencia a los antiguos bustos romanos y también representa la manifestación de la sensibilidad moderna, bueno, pues con un modelado muy expresivo y completamente diferente y además muy realista. Comentaros que, sin embargo, la antigua máscara está helada por el frío parisino que os he enseñado en las diapositivas anteriores, tendrá un gran éxito entre los artistas y las amistades de Rodin en un futuro, o sea que al final se convertirá casi, esta máscara va a ser más famosa, ¿no?, que el propio busto que estáis viendo aquí, muchísimo más clásico para que el Salón, pues bueno, pues la aceptara al fin y al cabo. Tras conseguir reunir una suma suficiente, Rodin pudo emprender un gran viaje a Italia en el año 1876. Partió de Bruselas y pasó por Reims, cuya catedral admiraba porque es una catedral que tiene 2.300 esculturas, y luego pasó por Lyon antes de cruzar los Alpes, que le causaron una gran impresión. Era un gran amante de la naturaleza. Cuando llega a Italia, visitó Roma, Nápoles, Venecia y sobre todo Florencia, pues la meta principal de su periplo era estudiar el arte de
Miguel Ángel. Admiró muy en especial las tumbas de los Medici en la sacristía nueva de la iglesia de San Lorenzo, y ahí tenéis la escultura de Lorenzo de Medici. Quiero que la observéis muy bien porque os va a recordar a una obra de Rodin importantísima y se va a basar precisamente en esta escultura. Comentaros que Rodin dibujó prolíficamente durante aquel viaje con el fin de entrenar lo que se le enseñó en la pequeña escuela, es decir, entrenar el ojo, la mano y la memoria. De regreso a Bruselas, Rodin acaba un estudio de desnudo de tamaño natural, mostrada inicialmente sin título, luego fue bautizada posteriormente como El derrotado, luego como El hombre que despierta, y toma finalmente el título de Edad de bronce, referencia a la tercera de las edades de la historia de la humanidad, descrita por el poeta Hesiodo. La originalidad de aquella figura de tamaño real sorprendió a la crítica con ocasión de su primera exposición en el Círculo Artístico de Bruselas a principios del año 1877, y la acogida fue en su mayoría elogiosa, pero un crítico dejó entender que el notable modelado de la estatua quizás se debiera al vaciado del natural, es decir, que se tomó al modelo para vaciarlo en estuco y que no fue hecho con las manos de Rodin, sino con un vaciado del cuerpo del modelo. Rodin quedó muy tocado y esta sospecha volvió a aflorar en el Salón de París de marzo del año 1877. Rodin ya tenía 37 años y esperaba que esta obra le reportara por fin el reconocimiento que tanto ansiaba. Se defendió presentando, por ejemplo, esta fotografía que tenéis aquí a la derecha, donde está el joven modelo, que era un soldado llamado August Neit. Vemos que el soldado aparece con la pose de la estatua con el fin de mostrar que su modelado, aunque natural, plasmaba la realidad de aquel cuerpo sin copiar. Esto nos explica Rodin que, bueno, pues este chico le sirve como modelo y además, bueno, pues lo que utiliza, bueno, pues es a este chico simplemente como modelo para copiarle directamente, bueno, pues a través de un modelo en barro y luego trasladarlo a un estuco, pero que no hace ese modelado del natural, bueno, pues del que fue acusado. Además cuentan que Rodin, bueno, pues hizo intervenir a varios amigos que habían apreciado su obra y que además habían visto el proceso de creación de la obra. Este escándalo, que a lo mejor os parece muy excesivo, fue una manera que Rodin utilizó para defender su obra de la crítica francesa. Además, la crítica también iba contra el modelo, porque no aporta ningún atributo que permitía identificarlo con un tema religioso, mitológico, histórico o literario. Y recordar que, bueno, pues los franceses en aquellos momentos, sobre todo la burguesía, es muy especial. Un desnudo sí se puede realizar, si es mitología, historia o incluso un personaje literario, pero bueno, pues no podemos hacer un desnudo, es decir, un desnudo que esté representando a este soldado, que realmente, bueno, pues es la representación de un modelo completamente del natural. Ya sabéis que siempre existe y existirá la doble moral. Comentaros que August Neit fue el modelo que posó para Rodin, y él declaró que mientras era soldado en el cuerpo de telégrafo, Rodin le solicitó al capitán que le prestara a 9 de sus hombres mejor tonificados, y de esos 9 lo eligió a él. Diariamente posaba para el escultor en diferentes posiciones, quien buscaba mostrar los músculos de una manera natural, sin exagerar. Además cuentan que trabajaba 2, 3 y hasta 4 horas en una sola zona. En un principio llevaba una lanza en la mano izquierda, pero al final esa lanza no se va a ubicar. La obra, como os comentaba, se expuso en el Círculo Artístico en Bruselas en enero del año 1877 y posteriormente en marzo del año 1877 en el Salón de París. Lo que os digo, la obra fue objeto de una dura polémica, ya que el jurado del Círculo Artístico y Literario de Bruselas, bueno, pues dio a entender, bueno, pues que era un vaciado del modelo natural. Finalmente, bueno, pues después de toda esta movida y todo lo que presentó Rodin en cuanto, bueno, pues a pruebas de cómo había hecho la obra, el director de Bellas Artes de París, Edmond Turquet, aceptó las pruebas presentadas, ordenó la fundición en bronce y la obra fue expuesta en el Salón del año 1880, que es la que estáis viendo en la imagen, donde fue galardonada con una medalla y posteriormente expuesto en el Museo de Orsay. En el año 1900 se exhibió en la Exposición Universal de París con el nombre de El hombre que despierta.
Tras pasar 7 años en Bélgica, Rodin y Rose van a regresar a Francia. Rodin en el año 1879 va a trabajar en Marsella en la decoración del Palacio de Bellas Artes y en Niza en la decoración de la Villa Neptuno. También Rodin va a ingresar como decorador en la manufactura de porcelana de Sèvres, donde su antiguo maestro, Carrer Belús, desempeña el cargo de director de las obras de arte. Rodin va a ejecutar aquí numerosos jarrones decorados con figuras en hueco y en relieve de formas y colores variados. Pero Rodin va a intentar darse a conocer con dos concursos públicos. Uno va a ser para el busto de la República y el otro para el monumento de la defensa de París. Comentaros que ambos proyectos son rechazados. Este que estáis viendo aquí es la llamada a las armas, donde, lo que os digo, Rodin intenta darse a conocer en este concurso público y presentó este grupo escultórico a modo de maqueta para este monumento conmemorativo de la defensa de París del año 1870 dentro de la guerra franco-prusiana. Si observáis, la fuerza expresiva de esta obra de la llamada a las armas excedía sobremanera lo que el jurado de la época podía aceptar en un concurso público y fue rechazada. El rostro de esta figura alegórica que nos está mostrando esta llamada a las armas dentro del conjunto escultórico está basado en el rostro de su pareja sentimental, Rose Beuret. El otro concurso público al que Rodin se presenta es para el busto de la República. Esta imagen iba a estar ubicada en el ayuntamiento del departamento 13 de París, pero sin motivo aparente fue considerada una obra demasiado belicosa y se rechazó. Desde entonces se le conoce con el título de Bellone. Estos años fueron difíciles en la vida de Rodin, sobre todo su vuelta a Francia después de la etapa en Bruselas. Entre la crítica de la Edad de Bronce, los dos rechazos de sus obras para edificios públicos que hemos visto anteriormente, bueno, pues hace que al final Rodin tenga que entrar a trabajar en la manufactura de porcelana de Sèvres, donde su antiguo maestro, Carrer Belús, ejercía como director de obras desde el año 1875. Los dos artistas se reconcilian y en esta manufactura estuvo trabajando desde el año 1879 hasta el año 1882, renovando las técnicas decorativas de la porcelana que estaban en ese momento un poquito obsoletas. Hay que reconocer que Carrer Belús ayudó muchísimo a Rodin a partir de este momento. No solamente le ayudó buscándole trabajo, además le ofreció su apoyo en varios encargos, pero sobre todo el principal apoyo lo va a tener en el asunto de la Edad de Bronce, porque Carrer Belús va a conseguir que bueno, pues vaciaran en bronce esa obra de la Edad de Bronce y que no se quedara simplemente en una obra en estuco. Como homenaje, Rodin le va a hacer este maravilloso retrato a su maestro Carrer Belús. En la estela de la obra La Edad del Bronce, la crítica vio aparecer otras obras que confirmaban que Rodin era un escultor muy original. En el año 1878, Rodin había comenzado una nueva gran figura erguida, cuyo protagonista en esta ocasión era evidente, pues se trataba de San Juan Bautista. Fiel a sí mismo, Rodin puso el acento en la expresión del cuerpo, alejándose de las obras de su maestro Carrer Belús. Tuvo otro modelo, un italiano llamado Pinatelli, y Rodin lo que necesitaba era un modelo vivo, presente frente a él, y dejaba el proceso al azar, con el movimiento del propio modelo. La pose del santo, con una mano señalando hacia el suelo y la otra hacia el cielo, se inscribe en una larga tradición iconográfica. El rostro demacrado, con barba, con cabello desaliñado, entra dentro de la iconografía de San Juan Bautista, pero a los críticos les sorprendió la desnudez del personaje. Normalmente San Juan Bautista está representado vestido con una piel animal, y también les sorprendió la ausencia del atributo de San Juan Bautista, que es un bastón que a veces tiene forma de cruz. Rodin elimina los atributos y nos deja el cuerpo desnudo perfectamente estudiado.
Como os he comentado, gracias a sus grandes amigos, incluido su maestro Carribelus, hace que la obra La Edad del Bronce fuera adquirida por el Estado en el año 1880 por el importe de 2.000 francos. Pero sus éxitos se los debe a un hombre en concreto, que también os he nombrado, que es Edmond Turquet. Era el joven subsecretario de Estado de Bellas Artes. Fue él quien acabó dando la razón al artista en el asunto de la Edad del Bronce y fue también quien ordenó adquirir la obra que hemos visto anteriormente, que es el San Juan Bautista, en ese mismo año 1880. Pero Turquet le va a encargar un modelo de puerta ornamental destinada a decorar la fachada del Gran Museo de Artes Decorativas programado para París. Rodin se puso manos a la obra con pasión en el nuevo taller que el Estado le puso a su disposición en el depósito de los mármoles de la Rue de la Université. Rodin escogió el tema del infierno de Dante y es que Dante era uno de sus escritores preferidos, dando un homenaje a este maravilloso poeta florentino. La obra está inspirada en la Divina Comedia de Dante, Las Flores del Mal de Baudelaire y Las Metamorfosis de Ovidio. Aunque Rodin no verá la fundición de su obra finalizada, se realizaron 8 fundiciones en bronce a partir de modelos en yeso. Estas versiones se encuentran en Francia, Estados Unidos, Suiza, Japón, Corea del Sur y México. Durante su viaje a Italia, ya os he comentado que estuvo en Florencia para cumplir su deseo de conocer a Miguel Ángel y durante este viaje Rodin admiró obras que le servirán de inspiración para La Puerta. Las Puertas del Paraíso de Ghiberti, del Baptisterio de San Juan en el Duomo de Florencia y la Catedral de Orvieto, en cuya fachada se encuentran los bajorrelieves de Lorenzo Maitani, fueron inspiraciones para Rodin. En este encargo, conocido como Las Puertas del Infierno, esta puerta ornamental de la fachada del Gran Museo de Artes Decorativas de París. El encargo fue firmado el 16 de agosto del año 1880. Rodin recibiría 8.000 francos por la ejecución de la puerta que representaba la Divina Comedia de Dante. A partir de ese momento empezó la incansable búsqueda de inspiración para el artista. En la primera etapa de creación es clara la referencia a Las Puertas del Paraíso de Ghiberti. Ambas se dividían en paneles con escenas del Génesis y de los círculos infernales. Es imposible fechar con exactitud cada proyecto esculpido o dibujado por orden, aunque se sabe que en el año 1883 estaba bastante avanzada. Realizó 3 maquetas, la primera en el año 1880, donde se ve la inspiración de Ghiberti y Las Puertas del Paraíso. Una segunda maqueta que no representa la estructura completa, solamente se centra en el tímpano y en la parte superior de las hojas de la puerta, donde Rodin modelará varias figuras en grupo, y luego una tercera maqueta, que es la que estáis viendo aquí, creada en el año 1881, donde muestra de forma mucho más clara las decisiones que tomará para la versión en bronce. Ya no tiene la división en paneles y representa columnas decoradas con la zona del tímpano. Estas serían las columnas decoradas a un lado y a otro, a modo en este caso de jamba, y luego aparecería la zona del tímpano. Quiero que observéis porque se reconoce la figura del pensador, que luego será una escultura completamente independiente, y también la escultura del beso, que es esta que os estoy mostrando aquí y que esta en posteriores versiones no aparecerá. En esta imagen os estoy mostrando un pequeño esquema de lo que sería esa primera maqueta. Os he comentado que la primera maqueta se va a basar en las puertas del Baptisterio de Florencia realizadas por Lorenzo Ghiberti. Las puertas del Baptisterio están divididas en 2 hojas y luego cada una de las hojas está formada en este caso, por una serie de cuadrículas o en este caso medallones. Entonces aquí estáis viendo perfectamente esa organización que realiza aquí Rodin en esta primera maqueta, pero que luego desechará en la segunda, pero sobre todo en la tercera, que es lo que hemos visto en la imagen anterior.
Pero ¿de qué trata el infierno de Dante? Os voy a hacer un pequeño resumen para que os hagáis una idea de la complicación de las puertas del infierno que tiene que hacer Augur Rodin. El infierno es la primera parte de la Divina Comedia de Dante. Dante nos va a hablar del recorrido por el infierno, descrito por el propio autor y además protagonizado por él. Y el autor va a recorrer el infierno a través de una serie de círculos. Cada uno de estos círculos se tiene que pagar por los distintos pecados cometidos durante los años de vida. Dante estará acompañado por Virgilio y van a pasar primero por donde se encuentran los cobardes, a los que el escritor tilda de inútiles. Luego llegan al legendario río Aqueronte, donde los poetas se encuentran al barquero infernal, que es Caronte, que lleva las almas hasta el infierno. Y a partir de ahí ya llegan a los diferentes círculos del infierno. El primer círculo son los no bautizados, que están en el limbo, y aquí se va a condenar a Virgilio. Luego estaría el segundo círculo, que es la lujuria, donde que es uno de los pecados capitales, y aquí está Francesca Rimini y su amante Paolo, acusados de adulterio con un trágico final. Luego tenemos el tercer círculo, que es la representación de la gula, donde las almas sufren en un pantano infectado con lluvia helada y donde se encuentra el cancerbero que aúlla y desgarra a los glotones. Luego tenemos el cuarto círculo, que es la avaricia y los pródigos, donde se encuentra Plutón como demonio de la riqueza, y ahí tenemos el quinto círculo, que es la laguna Estigia, que es la representación de la ira y de la pereza. Para poder pasar al sexto círculo tienen que pasar por estas murallas, que son las murallas de Dite, y cuando llegan a ese sexto círculo es la representación de la herejía. Antes de llegar al séptimo tienen que pasar este río, que es el río Flegetonte, y el séptimo es la representación de la violencia, el octavo la representación del fraude, y luego llegan al noveno, que es la representación de la traición, donde en el centro se encuentra Lucifer, y desde allí salen a otro hemisferio, que es el purgatorio, donde las almas purifican sus pecados, y este purgatorio está ubicado en un hemisferio austral diferente. Este es el camino que cogerá Dante, y a través de las musas del antepurgatorio, bueno, pues se preparará para el tránsito al purgatorio. Así que este es un pequeño resumen de esta primera parte de la Divina Comedia de Dante y lo que quiere representar Rodin en estas puertas del infierno. Las fuentes literarias que inspiraron La Puerta son principalmente dos. Por un lado, la Divina Comedia de Dante Alighieri y Las Flores del Mal de Charles Baudelaire. Comentaros que luego tiene ciertos toques de la Metamorfosis de Ovidio, pero en este caso nos quedamos con las dos primeras fuentes. La influencia dantesca emerge en el tema del infierno y en tres personajes que, curiosamente, luego serán obras completamente independientes en la obra de Rodin, y además las más famosas, como es el caso de El Pensador, que es el que tenemos aquí, o Paolo y Francesca, que se darán un maravilloso beso conocido como el beso. Entonces, en un primer momento las crea para esta puerta, pero luego posteriormente serán totalmente independientes. El Pensador es la figura que iba a aparecer y aparece en el centro del tímpano, es considerado una referencia al mismo Dante y fue titulado inicialmente como El Poeta. Aparece desnudo y completamente absorto en su pensamiento. En el segundo círculo del infierno se encuentran aquellos que han pecado de lujuria. Estas almas están condenadas a ser empujadas por un fuerte viento que las embiste contra el suelo y las paredes, y es aquí donde Dante se encuentra a Paolo y Francesca, que vivieron en la Edad Media en Italia. Francesca había contraído matrimonio con Malatesta y fue puesta a cargo del hermano menor de Malatesta, que se llamaba Paolo, y al final, bueno, pues esta pareja se termina enamorando, así que bueno, pues que os voy a contar, pero Francesca se enamora del cuñado. Malatesta los descubre y los termina apuñalando, y así acabó con el engaño. Paolo y Francesca aparecen en muchos de los dibujos del prototipo de la puerta. En la primera versión los coloco en la hoja izquierda y en la tercera maqueta aparecen besándose, que es lo que tenéis a la izquierda o en la imagen izquierda de la diapositiva. Esta imagen es conocida como el beso. Esta pieza fue descartada por Rodin
Rodin y reemplazada por la nueva versión que estáis viendo a la derecha como amantes malditos, en una escena más cercana al texto de Dante. La primera versión, titulada El beso, la separó por considerarse demasiado dulce y poco atormentada, y el artista decidió darle un protagonismo independiente que, bueno, pues menudo éxito tuvo porque, como sabéis, es una de las obras más importantes de Rodin. Ugolino fue un aristócrata y político que vivió en la ciudad de Pisa durante el siglo XIII. Después de 5 años gobernando su ciudad natal, fue condenado por traición y capturado junto con sus hijos y sus nietos. Fueron encerrados en la Torre de Mida, en donde murieron por inanición 9 meses después. Dante, en la Divina Comedia, narró la historia de Ugolino, situándolo en el último círculo del infierno. Ugolino explica a Dante cómo los prisioneros fueron muriendo lentamente y sus hijos le rogaron que se los comiera a su muerte. Es por lo que esta historia de Ugolino también es conocida como la de El Conde Caníbal y se representa a Ugolino comiéndose sus propios dedos. El episodio de Ugolino en la Divina Comedia marcó enormemente a Rodin. En maquetas tempranas de La Puerta del Infierno, la representación de Ugolino ya era un tema de importancia y fue uno de los primeros temas de la comedia interpretados en la escultura de Rodin. En su versión final, que es la que estáis viendo aquí, Ugolino aparece en posición horizontal, quizá para evidenciar la bestialidad de su acción. Es representado de rodillas, inclinándose hacia el frente con un gesto de desesperación y con la boca abierta. Rodin logró una pieza de gran poder dramático. Aunque el Estado francés pidió la fundición en bronce en tamaño natural, bueno, pues esta se realizó solamente después de la muerte del artista. En esta imagen os muestro la puerta terminada, donde nos aparece Dante en bulto redondo pensativo y al fondo una serie de bajorrelieves que representan la llegada de Dante al infierno. Comentaros que Rodin creará una réplica del tímpano posteriormente con fines educativos, ya que las dimensiones de la puerta hace difícil la apreciación de las figuras de la parte superior. Tenemos las dos hojas de la puerta, tenemos la puerta de la izquierda que nos está representando a Ugolino y sus hijos, y la puerta de la derecha, en esta zona tenemos la representación de Paolo y Francesca. Por encima hay una serie de bajorrelieves y cada una está coronada con una serie de máscaras trágicas que sobresalen, máscaras de dolor que representan a mujeres. Luego, por otro lado, tenemos las jambas que están representando, por un lado, los amores malditos a la izquierda y el limbo a la derecha. En esta imagen os muestro algunos de los vaciados en bronce que se realizaron a la muerte de Rodin, pero ya finalizada la obra en yeso o en estuco, que es la que hemos visto en la diapositiva anterior. La puerta que estamos viendo a la izquierda pertenece al Museo Rodin en Filadelfia y a la derecha estáis viendo la puerta del Museo Rodin en París. En la siguiente imagen tenéis a la izquierda la Puerta del Infierno, que se encuentra en el Museo Nacional de Arte Occidental en el Parque Ueno en Tokio, y a la derecha tenéis la puerta o las puertas del infierno que se encuentran en Zúrich. Y por último, esta quizás es la más espectacular porque esta además está realizada en bronce dorado, entonces da una sensación como de una puerta muchísimo más rica, pero también dependiendo un poquito del tipo de bronce y las características. Entonces esta se encuentra en el Museo Soumaya en Ciudad de México. Con el paso del tiempo, Rodin se alejó más del texto dantesco y va a mezclar en Las Puertas del Infierno dos de sus poetas favoritos, que fueron Baudelaire y Víctor Hugo, además también de añadir las Metamorfosis de Ovidio. A falta de exponer sus puertas, Rodin explotó rápidamente ciertos elementos de ellas de manera autónoma, siempre que se le presentó la oportunidad de vender reproducciones de ellos. En el año 1882, Rodin expuso esta figura acuclillada, soportando con pena una carga pesada, a la cual posteriormente se le daría el título de Cariátide caída bajo el peso de su piedra. Aquí tenemos el resultado obtenido de una combinación de fuerza y sensualidad con una profunda expresión de dolor y tristeza. Es una pequeña figura que pertenecía a sus puertas del infierno y, como veis, bueno, pues explotó la figura de una manera, bueno, pues bastante buena.
Pero quizá una de las obras que más explotó individualmente de La Puerta del Infierno de Dante es la que tenemos aquí, que es la de El Pensador. Te das cuenta que esta escultura fue concebida entre el año 1881 y 1882 para decorar el tímpano del conjunto escultórico, pero luego veremos posteriormente cómo Rodin explotará esta escultura siendo quizá, bueno, pues una de sus más icónicas. Rodin creó dos grandes figuras que debían encuadrar su puerta. Teníamos Adán, modelado sin duda a lo largo del año 1880, y Eva, que empezó a modelarse en el año 1881. Presentó el primero, Adán, en el Salón de París del año 1881 con el título de La creación del hombre, haciendo una referencia evidente al fresco pintado por Miguel Ángel en el techo de la Capilla Sixtina y que le había servido de inspiración. La historia de Eva, por su parte, es compleja. Rodin dejó de trabajar en ella porque su modelo se había quedado embarazada. La obra permaneció en el taller inacabada durante más de 15 años antes de que Rodin decidiera fundirla en bronce tal cual estaba en el año 1897. Entre tanto, había aprendido a utilizar el potencial expresivo del inacabado y los efectos del azar. El Adán de Rodin, que lo tenéis a la izquierda con su pierna doblada y el dedo índice señalando, remite directamente al pintado por Miguel Ángel, al cual Dios transmite esa chispa de la vida. Pese a ello, el Adán de Rodin expresa tensión y sufrimiento frente a la muerte, contrastando con el sosiego y relajación del Adán de Miguel Ángel. Por otro lado, la figura de Eva, veis que no tiene marcado el contorno del cuerpo debido al embarazo de la modelo y de ahí que dejara la obra inacabada. Si os habéis dado cuenta, las puertas del infierno bueno, pues son bastante complicadas de explicar porque realmente van a ser, bueno, pues va a ser, mejor dicho, una obra que va a tener una repercusión importante durante toda la vida de Rodin. Como veis, va haciendo muchos cambios, va quitando figuras, va incorporando otras y además, bueno, pues el propio Rodin veremos cómo no verá finalizada su obra en esas fundiciones en bronce. Entonces, a lo largo de lo que nos queda de clase, vamos a ir viendo que voy a ir mezclando obras que va a ir realizando Rodin a lo largo de su vida con algunas de las piezas que sigue haciendo para las puertas del infierno. En el año 1883, Rodin va a conocer a esta mujer, Camille Claudel, que entonces tenía 19 años de edad. Hasta la fecha no se ha encontrado nada que documente con certeza la fecha exacta ni incluso las condiciones de este encuentro. A Rodin le seduce el fogoso temperamento y el talento excepcional de su nueva alumna, que se convierte en su colaboradora, su amante y su musa. Esta relación atormentada va a marcar para siempre al escultor. De esta década crucial de los años 80, Rodin produjo una serie de retratos bellísimos, entre los que destaca este de Víctor Hugo del año 1883. Desde entonces, la prensa habló cada vez más del escultor, que parecía llevar a la escultura por otras vías completamente diferentes. En el año 1883, su amigo Edmond Basir introdujo a Rodin dentro del círculo de Víctor Hugo y gracias a ello Rodin pudo modelar el retrato de este famosísimo escritor. El busto además tuvo tal éxito en el Salón de París del año 1884 que la fama del escultor se incrementó todavía más. En el año 1884, Rodin recibió una visita tan importante como inesperada, la del alcalde de Calais, Omer de Guabrin. Acudió a París para proponerle que ejecutara, sin someterse a concurso previo, un monumento en honor a Eustache de Saint-Pierre y sus oficiales, que en la Guerra de los 100 años habían aceptado entregarse al rey de Inglaterra a cambio de que levantara el asedio sobre la ciudad de Calais. Una oportunidad de tales características no llegó por azar. Rodin cosechaba los frutos de sus éxitos recientes en el salón, así como la importancia también de su red de amigos. Había sido un joven pintor de Calais quien había recomendado el escultor al alcalde, y lo bien, bueno, pues que funciona el boca a boca, porque le funciona en este caso muy bien a Rodin.
En el año 1884, la ciudad de Calais se disponía de entrarse en una nueva fase de su historia con la destrucción de sus murallas y la anexión del municipio vecino de Saint-Pierre. Omer de Wavrin propuso a su consejo municipal erigir un monumento público financiado mediante una suscripción nacional para embellecer y unificar la ciudad ampliada. Desde hacía largo tiempo, el municipio de Calais deseaba honrar la memoria de aquellos heroicos burgueses y desde principios del siglo XIX se habían concebido diversos proyectos a tal fin, pero ninguno había llegado a materializarse. El alcalde debió de creer que Rodin, aquel escultor cuya fama ascendía de forma meteórica, tenía la originalidad, la fuerza y sobre todo la fogosidad necesarias para crear un monumento moderno. En su crónica, Jean Froissart nos habla sobre el sitio de Calais y los 6 burgueses. Para el rey de Inglaterra, Eduardo III, el puerto francés de Calais, sobre el Canal de la Mancha, tenía una gran importancia estratégica y en septiembre del año 1346, tras la batalla de Crécy, dirigió un sitio sobre la ciudad. Tras varios intentos de tomar Calais, Eduardo III de Inglaterra tomó la decisión de dejar morir de hambre a sus habitantes. Un mes después, cuando los ingleses interceptaron un envío de víveres, 500 niños y ancianos fueron expulsados de la ciudad para permitir a los demás sobrevivir, pero los ingleses les impidieron el paso y los dejaron morir de hambre fuera de los muros de Calais. Cuando el rey Felipe IV de Francia retiró sus fuerzas de la ciudad, el alcalde de Calais ofreció al rey inglés Eduardo III la capitulación de la ciudad con la condición de que los habitantes pudieran salir libres. El rey Eduardo III se negó, muy cabreado, indignadísimo, de que una ciudad que estaba a punto de caer y que le había costado tanto tiempo, hombres y dinero, se atreviera a imponer sus condiciones. Sin embargo, los propios hombres del rey inglés señalaron que la única culpa de la ciudad fue haber luchado valientemente por su rey. Finalmente, el rey de Inglaterra se ofreció a respetar la vida de los pobladores de la ciudad si 6 hombres notables iban en su lugar, se rendían ante él junto con las llaves de la ciudad, vestidos en camisón y con una soga amarrada a sus cuellos. El alcalde de Calais reunió a sus habitantes en la plaza para comunicar las condiciones del rey. La población recibió la orden, no de muy buena gana, pero al poco tiempo, uno de los hombres más ricos de la ciudad, Eustache de Saint-Pierre, se levantó y dijo: «Monsieur, sería una gran desgracia permitir que esta gente muera de hambre si no podemos encontrar una alternativa. Estoy convencido de que cumpliría la voluntad de mi Dios si me ofreciera por estas personas y me entregara así como el primero en salir descalzo y con la cabeza descubierta, vestido en camisa y con una soga alrededor de mi cuello, y me entregara a la voluntad del rey inglés». Finalmente, otros 5 de los ciudadanos acompañaron a Eustache, que fueron Jacques y Pierre Guisant, Jean de Vienne, Andreu de Saint-André y Jean de Aire. Se vistieron según los deseos del rey y fueron escoltados hasta las afueras de la ciudad, donde se despidieron de la multitud. Se abrieron las puertas y el alcalde salió con sus 6 ciudadanos y cerró la puerta de Calais nuevamente. Fueron acompañados por el alcalde al campamento inglés y los dejó allí. Los ingleses llevaron a los hombres frente a la tienda de Eduardo III, donde cayeron de rodillas y se le entregó las llaves de la ciudad. El rey ordenó que los colgaran, pero gracias a la intervención de un caballero y de la esposa del rey, Felipa, pues el rey les perdonó y además dijo a su mujer estas palabras: «Oh Lady, deseo que estuvieras en algún otro lugar que no este. Me has suplicado de tal forma que no puedo negarme. Os los entrego, haz con ellos lo que quieras». Felipa les retiró las sogas y se los llevó a sus aposentos, donde les ofreció ropajes y una cena. Luego les dio dinero y los condujo en secreto a una zona de la Picardía, que es una zona que se encuentra muy cerquita de ese lugar en Francia. Calais permaneció en manos inglesas después de este hecho hasta el año 1558, como para no hacerles un monumento.
Tal como había hecho con Dante para las puertas del infierno, el artista se zambulló inmediatamente en el texto que le serviría de referencia, que son las crónicas escritas por Jean Froissart entre el año 1360 y 1365, es decir, varias décadas después de aquellos acontecimientos. Rodin modeló muy rápidamente un primer boceto, que es el que estáis viendo aquí, que envió a Calais ya en el mes de noviembre del año 1884. El alcalde estaba entusiasmado. Hay una carta que nos dice: habéis plasmado la idea de un modo sobrecogedor y heroico. Si conseguimos ejecutar este monumento, será único. Comentaros que otros escultores, un poquito envidiosos, enviaron también proyectos, pero fue a Rodin a quien el Consejo Municipal realizó el encargo en el mes de enero del año 1885, aceptando aquella primera maqueta y un presupuesto bastante bajo propuesto por el propio artista. Rodin prometió tenerlo listo el año siguiente, en el año 1886, pero no lo consiguió por diversos motivos personales. Un éxito creciente, su implicación en proyectos artísticos cada vez más numerosos, pero también por la agitación de su relación con Camille Claudel. Otras causas fueron la conclusión del mandato del alcalde de Calais, la crisis económica, la quiebra de varios bancos de Calais, incluido el banco donde se había depositado el dinero, para llevar a cabo el proyecto. Terminaron al final por desligar a Rodin de sus compromisos y el escultor pudo invertir el tiempo que estimó necesario para concebir en detalle este primer gran grupo de su carrera. Cada uno de los 6 personajes de la maqueta se creó por separado a escala definitiva en 2 etapas diferentes. Rodin primero esculpió los cuerpos desnudos, como este que estáis viendo aquí, y luego los revistió con grandes camisas de tela a fin de estudiar los pliegues del drapeado, pues su deseo era subrayar las líneas principales de los cuerpos mediante potentes contrastes entre los huecos en sombra y los relieves iluminados, de acuerdo con su concepción personal que tenía Rodin de la escultura gótica. En esta imagen estamos viendo ya la conclusión del conjunto en estuco para ya poder realizar el vaciado. Ya os he comentado que en un primer momento realiza las figuras en 2 etapas, las realiza desnudas y luego las reviste con estas telas y utilizó también modelos de hombres con carácter enérgico. Ejecutó innumerables estudios en distintas escalas y actitudes de estos hombres que se iban a sacrificar por su ciudad. El artista logró plasmar un estado emocional único. Además del logro expresivo de este episodio, Rodin innovó al proyectar el monumento al ras del suelo y así puede contemplarse desde la dimensión humana. Aparecen rostros tremendamente expresivos, manos crispadas, gritos y angustia contenidos. Fueron realmente las características más representadas en este pasaje histórico de los burgueses de Calais. Rodin ha renunciado por completo a las composiciones tradicionales, le proponían en un primer momento una composición en pirámide para crear una idea realmente novedosa. Realmente esto que estamos viendo aquí es más pictórico que escultórico, en donde las figuras se aíslan y se complementan, se muestran individuales frente a las demás, pero las necesitan para acabar sus tensiones y lograr sus equilibrios. Esta masa humana, además, se muestra sin podio, como os comentaba anteriormente, creando un verdadero bosque de figuras que impiden al espectador una visión conjunta y le obliga a girar una y otra vez para ver los distintos gestos que se ocultan uno tras otro. La individualidad, como ocurría en los fusilamientos de Goya, se enfrenta de forma singular al destino que le espera. Estos personajes muestran desde el heroísmo al miedo. Luego, además, el artista aplica a su obra un modelado de superficies rugosas y multiplica los planos para lograr efectos de luces y sombras. Esta técnica del non finito, que inició un vanguardista ya Miguel Ángel, convierte al espectador en un observador activo. Él debe completar
completar la obra con su imaginación. Crea volúmenes dotados de vida, para ello utiliza una serie de recursos como actitudes y gestos, juegos de luces y sombras, que surgen de la acción recíproca de entrantes y salientes. Luego los personajes tienen incisiones, rasguños en las superficies esculpidas, sugiere el movimiento sin representarlo materialmente. Sus anatomías se muestran enflaquecidas y atormentadas, como una manifiesta desproporción de manos y pies que se vuelven verdaderamente monstruosos y sirven como vehículo hacia la expresión, que es una representación del verdadero expresionismo que lo está marcando aquí Rodin, decenas de años antes de existir. Rodin expresa con realismo a 6 hombres que han sobrevivido al sitio de un año y que ahora dan su primer paso hacia la muerte. Algunos se inclinan, unos aparecen cabizbajos, otro con la cabeza alta, otros se tapan el rostro horrorizados con las manos, todos están dudando. Los 6 burgueses están vestidos con harapos y preparados para ser colgados. Aunque los hombres estén individualizados, se trata de una obra colectiva en la que las personas se dirigen juntas hacia un destino. Bueno, pues al final que no tiene solución. No se narra un instante específico congelado en el tiempo, sino un espectro de pensamientos, sentimientos y decisiones. Son hombres encerrados en sí mismos, en su dolor, y no se comunican entre ellos ni con el espectador. Se aprecia el deterioro físico y anímico de las anatomías, lo que anuncia las vigorosas deformaciones que nos muestra, por ejemplo, esta imagen. Rodin es un artista innovador que se opone al rígido academicismo del siglo XIX. La ley francesa permitió que se realizaran 12 copias de la escultura tras la muerte de Rodin. La técnica del vaciado permitió hacer varias copias a partir del molde original. Por ejemplo, Londres tiene una de ellas en los jardines del Parlamento inglés, y esta que estáis viendo aquí es de Stanford, en California, que en este caso decidieron ubicar cada una de las esculturas de los 6 burgueses por separado. Al final, el famosísimo monumento en Calais fue inaugurado en el año 1895, es decir, 11 años después del encargo por parte del Ayuntamiento de Calais a Rodin. En aquellos momentos Rodin ya tiene la ayuda de un amplio taller, tiene a diferentes alumnos que van a ayudarle en los diferentes encargos que va a recibir el artista, y en aquellos momentos, además de los burgueses de Calais, va a ir realizando alguna obra interesante. Algunas de sus obras en mármol más bellas datan de este periodo, que define en la carrera del escultor una especie de primera madurez, tanto en la composición, sobre todo en la pose de las figuras, relaciones entre ellas en el seno de los grupos, como también en el modelado, donde aparece un modelado vigoroso y también realista. Esta escultura que tenéis aquí es la Danaide, que es un ejemplo y que da fe de esta admirable maestría adquirida por Rodin para expresar un sentimiento a través de todo el cuerpo, en lugar de solamente mostrarlo a través del rostro. Esta figura femenina acurrucada manifiesta en silencio el agotamiento físico y el abatimiento moral, al tiempo que presenta al público un desnudo de una sensualidad completamente enorme. En la mitología griega, las hijas del rey Dánao asesinaron a los hombres con quienes las habían forzado a casarse y fueron condenadas por tal crimen. Su castigo consistió en extraer agua para llenar un recipiente sin fondo. En esta imagen podéis ver otra vez a la Danaide en una posición o desde un punto de vista completamente diferente al que os he enseñado en la diapositiva anterior. Es para que veáis que las esculturas de Rodin están hechas para verlas desde diferentes puntos de vista. Aquí es donde vemos, bueno, pues ese agotamiento físico que tiene esta figura femenina, bueno, pues que ha sido condenada a llenar un recipiente sin fondo.
Otro mármol fue este, titulado Galatea, que se considera emblemático dentro de una de las decisiones adoptadas por Rodin, que el escultor fue reafirmando de manera, bueno, pues cada vez más fervientemente a lo largo del tiempo en sus obras en mármol, que es la estrecha relación entre la figura y el bloque de piedra del cual se talla. En efecto, el mito que ilustra esta obra pone en escena al escultor Pigmalión, que se enamora de la estatua que acababa de esculpir. Emocionado por su hechizo, Afrodita dotó de vida a aquella mujer de piedra llamada Galatea. Rodin representa a Galatea prácticamente desprendida del bloque del cual Pigmalión la está extrayendo, volviéndose hacia su creador, temblorosa de vida, en una verdadera alegoría del arte de esculpir. Y nos recuerda a alguien muy especial. Recuerda a los esclavos de Miguel Ángel. Recordamos que Rodin se enamora perdidamente de su alumna Camille Claudel. Él tenía 43 años y ella 19, y su historia de amor fue tan apasionada como tumultuosa. La alumna progresaba rápidamente y hacía fructificar su talento natural gracias a su determinación y a la atenta observación de todo en cuanto sucedía en el taller de su maestro. La obra de Camille Claudel estará profunda y duraderamente marcada por el ejemplo de Rodin, si bien podemos considerar que el arte de Rodin estuvo evolucionando también gracias a la relación que mantuvo con ella. La sensualidad creciente de las figuras de Rodin indudablemente se deben en parte a la felicidad y amor que sentía el escultor, quien comenzó a explorar con audacia las posibilidades del cuerpo femenino. Se suele considerar esta obra que veis aquí, titulada La eterna primavera, como ese periodo feliz con Camille Claudel. A partir del año 1886 se vislumbran fuertes tensiones en los pocos testimonios que nos han llegado entre la relación de Camille Claudel y Rodin. En una carta de Rodin a Camille le recrimina que ella no ha aparecido a una cita que tenían, quizá tras una ruptura. La joven partió hacia Inglaterra a visitar a unas amigas con quienes habían compartido, pues estudios en el taller del escultor. Rodin la siguió en vano, pues ella rehusó verlo. Con todo, parece que retomaron la relación a finales del año 1886 en condiciones más tranquilas y menos dramáticas durante varios años. Esta obra, titulada Fugit, Amor o Amor Fugitivo, nos habla de ese periodo tenso entre la pareja. Representa a Paolo y Francesca, que sería la escultura para la hoja derecha de Las puertas del infierno de Dante. Recordamos que Rodin cambia el beso por una escultura más tensa que representa ese amor fugitivo, ese amor que se va y ese momento que está viviendo Rodin en aquellos momentos con Camille. Por otro lado, la reputación de Rodin continuaba en ascenso y los encargos se multiplican y el artista, lejos de rechazarlos, los termina aceptando. Uno de los encargos procedía de un comité que quería honrar las memorias del pintor Bastien Lepage, amigo de Rodin, fallecido en el año 1884 con 36 años de edad. La extraña estatua, tan imponente como poco convencional por su pose, se inauguró en la población natal del artista fallecido en el año 1889. Representa al pintor Lepage en acción, paseando por el campo donde encontraba la inspiración, calzado con unas botas y una capa a la espalda. Rayando ya la cincuentena, Rodin era considerado como uno de los mejores escultores franceses, condecorado con la medalla de la Legión de Honor a finales del año 1887. Recibía encargos importantes principalmente para erigir monumentos públicos. Desde entonces va a exponer cada año en el Salón de la Sociedad Nacional de Bellas Artes en París. El año 1890 marcó para Rodin un punto de inflexión en distintos aspectos. Sus dos mayores encargos en aquel momento estaban de cierta manera acabados. Había presentado el grupo completo de los burgueses de Calais en el año 1889 con ocasión de una exposición conjunta con Claude Monet en la Galería Jos Petit, y con ella había demostrado al Ayuntamiento de Calais que ya solo quedaba llevarla a la fundición. En cuanto a Las puertas del infierno, había evolucionado
abandonado desde que se había previsto su fundición en el año 1885 y Rodin había trabajado mucho en ellas entre el año 1887 y 1888 con la esperanza de poder exhibirlas en el marco de la Exposición Universal del año 1889. Pero la situación había discurrido por otros cauces, sobre todo porque el Estado francés había decidido en el año 1888 que el Museo de Artes Decorativas no se instalaría finalmente en el Palacio de Orsay, que había sido pasto del fuego durante la Comuna de París por albergar el Tribunal de Cuentas y que el proyecto de dicho museo quedaba completamente paralizado. En consecuencia, Rodin aparcó su obra, no sin dudas, y la verdad es que bastante triste, para consagrarse a dos nuevos encargos, cuya realización simultánea resultaría bastante complicada. Tras la muerte de Víctor Hugo en el año 1885 se habló de erigirle un monumento en el Panteón y fue a Rodin a quien se le encargó en el año 1889. Eligió representar a Víctor Hugo del exilio, sentado al borde de las rocas con el brazo extendido como para calmar el oleaje, imagen del poeta meditando pero también del defensor de las libertades republicanas. El primer proyecto al que le falta claridad y cuya silueta es confusa fue rechazado por unanimidad. En el año 1891 el director de Bellas Artes lo destinó entonces a otra ubicación y se colocó al final en la plaza de los jardines del Palais Royal. En esta imagen estábamos viendo la obra que fue rechazada por considerarse confusa y la descartaron para el Panteón, y la obra final fue destinada a los jardines del Palais Royal por parte de la administración. La verdad es que es una fotografía esta que os muestro de un fotógrafo francés de la época, Bianchi, que nos muestra la maqueta provisional en yeso antes de que se colocara el monumento en mármol. En esta imagen os muestro el boceto para el primer proyecto del monumento a Víctor Hugo, este proyecto que, como hemos visto en la diapositiva anterior, fue rechazado por la administración y colocado en los jardines del Palais Royal. Víctor Hugo aparece sentado sobre los peñascos de Guernesey, que es la isla anglo-normanda a la cual se había exiliado durante el Segundo Imperio. El poeta apoya la cabeza en la mano derecha y extiende el brazo izquierdo hacia el oleaje. Tras él se alzan tres figuras femeninas, alegorías de las edades de la vida o musas ilustrativas de las distintas facetas de la inspiración de Víctor Hugo. Y en esta imagen podéis ver la obra ya finalizada en mármol. Como podéis observar, lo que hace Rodin es que quita las figuras alegóricas de la parte superior que hemos visto en la maqueta y simplemente deja a Víctor Hugo colocando, ¿no?, la mano, ¿no?, en esas olas como motivo de inspiración. La verdad es que es una obra magnífica, preciosa, y la verdad es que es una pena que no fuera destinada al Panteón, pero bueno, al final la administración decidió que Víctor Hugo necesitaba, ¿no?, una escultura funeraria bastante más monumental y muy alegórica que no tiene nada que ver con esta. A principios del verano del año 1891, la Sociedad de las Letras encargó a Rodin crear un monumento en honor a Balzac. En un principio el proyecto se había solicitado a otro escultor, pero este había fallecido antes de completarlo y el presidente de la sociedad, que era Émile Zola, estaba decidido a que Rodin le tomara el relevo. El escultor se embarcó en una especie de investigación documental para reunir retratos del escritor y los testimonios de personas que lo habían conocido en persona. Persuadido, como muchos de sus contemporáneos, de que la fisonomía estaba relacionada con la región de origen, decidió viajar a Tournai, donde Balzac se había criado. Allí buscó modelos de una corpulencia comparable a la del novelista e hizo posar a un tal Stager, que tenéis aquí, que era apodado el conductor de Tours, sobre todo para estudiar su rostro.
A principios del año 1892, Rodin mostró 3 maquetas a los representantes de la Sociedad de las Letras. Ninguna de ellas les resulta convincente y solicitaron al escultor que representara a Balzac vestido con la toga de fraile con la que le gustaba cubrirse para trabajar. Rodin se puso manos a la obra y comenzó por realizar estudios del natural, como era su costumbre, y acabó por crear una figura con las piernas separadas, firmemente apoyadas en el suelo y con los brazos encima de una gran barrigota. Los miembros de la sociedad rechazaron su propuesta y Rodin tuvo que aceptar modificar su proyecto y mostrar a Balzac más joven y menos gruesito. Al final Rodin propuso un Balzac con hábito de monje, más estático y menos vigoroso, pero más conforme a las expectativas de la Sociedad de las Letras y dotado de una serie de atributos característicos del escritor. Llegado a este estudio, en el año 1893, Rodin se sumió en una crisis personal sin precedentes, crisis de inspiración, crisis amorosa y una depresión provocada por los múltiples encargos profesionales y la carga creciente de las expectativas que pesaban sobre él. Después de varios cambios dentro del monumento de Balzac, en el año 1897, Rodin logró por fin dar forma a su Balzac tras 7 años de labor, investigaciones, dudas y nuevos comienzos. Viéndose obligado a abandonar la figura barriguda que tanto le interesaba, pero que la Sociedad de las Letras había descartado, volvió a partir de una obra existente, según un método de trabajo cada vez más frecuente en él. Fue un estudio para la figura de Jean d'Arc, de uno de los burgueses de Calais, el que sirvió de punto de partida para la elaboración del nuevo Balzac, más pequeño pero igual de vigoroso. Modificó la pose en varias ocasiones, realizó nuevos estudios de la cabeza y buscó una nueva disposición para el tema del paño. Tras realizar múltiples esbozos, dio con una figura que le satisfacía, que es la que estáis viendo en la imagen, y pudo delegar a uno de sus alumnos, a Le Bos, para que terminara la escultura dedicada a Balzac. Rodin desveló su Balzac en el Salón de la Sociedad Nacional de Bellas Artes en el año 1898, pero no a modo de estudio, tal como había hecho con su Víctor Hugo el año anterior, sino a modo de obra finalizada, lista para pasar por la fundición y erigirse en un lugar público. Sabedor de antemano de que no había ganado la batalla, escogió presentarla al mismo tiempo que su gran obra, que es El beso en mármol, encargada por el Estado francés 10 años antes. No es cierto que tal iniciativa lo hiciera para propiciar la recepción del Balzac. Al final sucedió todo lo contrario. La mayoría de los visitantes del salón, tanto la crítica como el público en general, expresaron su incomprensión y su rechazo frente al monumento destinado a esta Sociedad de las Letras, mientras que El beso cosechó un éxito sensacional. En cuanto a Balzac, la escultura suscitó una verdadera polémica que dominó todos los demás debates relativos a las obras expuestas en el Salón de París de aquel año. Ciertos críticos saludaron con entusiasmo la novedad radical de la obra, su poder evocador, mucho más imponente que cualquier tentativa de representación fiel de los rasgos del modelo, y también la adecuación entre esta forma plástica audaz y la obra literaria del enorme Balzac, porque Balzac también fue un auténtico escritor novedoso y la novedad también tenía que llevar, o ir de la mano, ¿no?, de la escultura del Balzac. Otros, por el contrario, juzgaron que aquella obra monstruosa transgredía todas las reglas de la escultura y en particular de las estatuas públicas. Hubo quien la comparó con un muñeco de nieve, a un oso polar erguido sobre las patas traseras e incluso con un menhir, sin saber en este último caso que esta relación se correspondía más o menos al efecto de erosión natural que el artista había buscado. Por lo que respecta a la Sociedad de las Letras, que había aceptado exponer el yeso de Balzac en el salón, anunció que rechazaba el proyecto de monumento propuesto por Rodin al no ser capaz de ver en él una evocación de este personaje ilustre. Se dio el caso también de los defensores del Balzac.
Pero el caso es que al final Rodin quedó horrorizado y se sintió herido por la virulencia de la polémica y decidió ponerle fin retirando su Balzac del espacio público del salón. Declinó la oferta hecha por sus amigos y sus protectores que habían reunido la suma necesaria para fundir en bronce el monumento y proponían instalarlo en una plaza de París, pasando por alto el rechazo de la Sociedad de las Letras. Pero al final Rodin terminó llevándose el yeso a su casa. En esta imagen os muestro una copia del Balzac, una fundición que se hizo a través del yeso, pero es que no he encontrado ninguna fotografía del Balzac en yeso dentro de la inauguración de la exposición de Bellas Artes de París, del Salón de París. Entonces no la he podido encontrar para haceros esta comparación, pero sin embargo a la derecha sí que he encontrado una fotografía del momento en el que vemos ya el beso de Rodin terminado y lo que os digo, se expusieron juntos y bueno, pues la polémica estuvo servida. Claro, es que comparar las dos obras y claro, el gusto de aquellos momentos pues claramente tiró, ¿no?, hacia el beso de Rodin. Yo os había comentado que no había ninguna fotografía, no he encontrado ninguna fotografía de cómo se expuso este Balzac en la exposición, pero sí que hay una fotografía muy especial, pero es la que tenéis aquí, de ese modelo en yeso que realizó Rodin, pero es una fotografía artística. La realiza en el año 1908 un fotógrafo norteamericano llamado Edward Steichen. Él realizó esta célebre fotografía donde aparece este Balzac recortado contra el fondo de un cielo nocturno y es considerado una de las primeras manifestaciones de la incursión de la fotografía en el campo del arte moderno. Comentaros que a Rodin la fotografía, bueno, pues para él era un mero procedimiento mecánico, incapaz de reproducir la vida. Pero cuando vio esta fotografía exclamó a Steichen con emoción que son como Cristo caminando por el desierto. Sus fotografías ayudarán al mundo a entender mi Balzac. Lo entendemos, Rodin, en la actualidad entendemos tu Balzac. En el año 1892, Camille Claudel toma la iniciativa de romper con Rodin. No se sabe muy bien la causa de la ruptura, pero algunos historiadores hablan que la ruptura es a causa de un aborto. Además, Camille va a representar a Rodin y a su compañera sentimental, Rose Beuguet, en caricaturas burlonas en donde los muestra desnudos y tristes. Comentaros que a pesar de la separación en el año 1892 al año 1898, Rodin continúa la protección artística de Camille. Envía cartas de recomendación a los críticos de arte más destacados de la época y busca el respaldo de estas recomendaciones con las firmas también más importantes de arte de la época. Comentaros que en julio del año 1895 Renoir interviene ante el director del Ministerio de Bellas Artes para lograr que le sea encargada a Camille una obra para el Estado, que es la que estáis viendo aquí, titulada La Edad Madura. Mientras que las obras de Camille alcanzan cierto éxito y aparecen con frecuencia artículos sobre ella en las revistas de arte, en medio de esta crisis emocional, ¿no?, que tiene Camille con Rodin, Camille se va a encerrar en su taller, se aleja del mundo y en diciembre del año 1905 realiza su última gran exposición. Sus crisis nerviosas se agudizaron y comenzó a destruir sus obras. Vivió recluida en su casa taller en medio de la miseria y el único que la apoyaba era su padre, quien se negó reiteradamente a internarla como le pedían sus familiares directos. El 3 de marzo del año 1913 muere su padre y el 10 de marzo la internan en el Hospital Psiquiátrico Ville-Évrard. Para julio de ese mismo año, su hermano Paul la hospitaliza en otro hospital, que era un manicomio, del cual, a pesar de su recuperación, nunca salió. Camille pasó encerrada los últimos 30 años de su vida. Su familia prohibió que recibiera visitas y nunca fueron a verla, salvo su hermano Paul, quien la visitó solamente 7 veces. Falleció en el año 1943 y fue enterrada en una tumba sin nombre, solo con los números 1943 N392 en un pequeño cementerio de la institución mental donde estaba encerrada.
Comentaros que la vida, bueno, pues de esta chica, la verdad es que es una pena. Es una chica que, bueno, pues fue una auténtica máquina a la hora de la representación de la escultura, sobre todo en barro, luego a la hora a través del modelado también que se realiza en estuco y luego la fundición en bronce, pero bueno, también, bueno, pues fue una mujer que desgraciadamente por esta relación sentimental que tiene con Rodin ha pasado a la historia por eso y no por la calidad que tienen sus obras. En el año 1890, Rodin y Rose de Huguet se instalaron en Medun. Rodin decidió alejarse un poco de París y alquiló una casa en esta localidad. Rodin tenía 60 años y bueno, pues debió pues tener una actitud un poquito prudente. Dijo, vamos a buscarnos una casa un poquito de campo porque ya tengo unos años. En el año 1897 se va a publicar un libro importante que se titula Los diseños de Auguste Rodin. Se trata de un lujoso compendio de láminas a color realizado gracias al mecenazgo de uno de los principales coleccionistas de la obra de Rodin, que fue Maurice Fenaille. Los dibujos reproducidos datan en su práctica mayoría de la década del año 1880 y recogen lo que se le llama en la actualidad los dibujos negros. Comentaros que estos dibujos son bocetos destinados en gran medida a servir de motivos para las puertas del infierno. En el año 1899 el Ayuntamiento de Ginebra le va a encargar 2 bronces, una de la primera prueba del Pensador y una obra reciente que se mostraba por primera vez, que era La Musa Trágica, surgida de las investigaciones del monumento a Víctor Hugo. Pero lo que va a hacer Rodin en el año 1900 es llegar a la apoteosis y va a seguir a 2 artistas que fueron Gustave Courbet y Edouard Manet, que con ocasión de las exposiciones universales que se realizaron en el año 1855 y 1867, como no se quería exponer en esas exposiciones obras de estos artistas, cada uno de ellos había presentado una muestra personal al margen de la exposición. Y eso es lo que hizo Rodin. Obtuvo autorización para instalarse en la Plaza del Alma, cerca del emplazamiento que había ocupado sus predecesores. Rodin expuso 165 esculturas, junto con fotografías de las obras y numerosos dibujos pertenecientes en su mayor parte a su nuevo estilo. Comentaros que además el año anterior había hecho una exposición en Bélgica y aprovechó todas esas esculturas de esa exposición para exponerlas en este pabellón. Además, pues los visitantes pudieron admirar numerosos grupos reducidos y figuras que daban fe de las investigaciones más personales y audaces del escultor. Pero uno de los grandes atractivos de esta exposición fue la presentación al público de Las puertas del infierno. 20 años después de su encargo, Rodin había decidido por fin desvelar aquella enigmática obra maestra que había dejado apartada prácticamente durante toda la década del año 1890, después de que el Estado hubiera aplazado la creación del Museo de Artes Decorativas a cuya fachada iba destinada. Para sorpresa de los visitantes, la obra expuesta seguía incompleta, desprovista de todos los elementos que deberían haber aparecido fijados en la estructura principal. Se esgrimieron distintas razones para explicar este hecho. Pues hablaron que a Rodin pues no le dio tiempo, que tenía dudas en el último momento, pero ninguna de ellas bastaba. No obstante, es evidente que la estética de Rodin en aquellos momentos había evolucionado mucho durante la década del año 1890 y el estado de Las puertas del infierno a la que había llegado en el año 1889, pues ya no era el momento en el que Rodin se encontraba. Por eso realmente aparta la creación de la puerta, porque él se encuentra más allá de lo que fue el encargo de la puerta en los primeros momentos de su carrera. Durante la exposición, Rodin vendió suficientes obras para cubrir gastos. En los meses y años que siguieron, fluyeron los encargos procedentes tanto de museos como de clientes particulares, franceses, británicos, estadounidenses y alemanes. Principalmente las colecciones extranjeras le solicitaron nuevos ejemplares en mármol de El Beso. Siguiendo pues su carrera, Rodin mantuvo su notoriedad celebrando nuevas exposiciones y una fue la más destacada, que se organizó
organizó en Praga en el año 1902 con la ayuda de una sociedad de artistas. Rodin viajó hasta el lugar, cosa que no había hecho de manera sistemática durante los años precedentes, y fue recibido, bueno, pues con gran pompa, tanto en Praga como posteriormente en Alemania. Aquella época estuvo igualmente marcada por la obtención de numerosas distinciones honoríficas. En el año 1903, Rodin fue ascendido al grado de comandante de la Legión de Honor, y aquel mismo año la Sociedad Internacional de Pintores, Escultores y Grabadores, una importante sociedad artística con sede en Londres, lo designó su presidente. Luego le tomó el gusto a viajar, a recibir homenajes y a frecuentar las capas altas de la sociedad, de las cuales surgieron numerosos encargos para realizar retratos. Multitud de personajes ilustres querían que Rodin les hiciera un busto, desde aristócratas y políticos británicos con sus esposas, pasando por industriales norteamericanos. Pero estos retratos que os acabo de comentar se pueden calificar de mundanos. No todos hacen justicia a la búsqueda de la verdad psicológica de la que el artista era capaz. En algunos casos, Rodin hace totalmente lo contrario, abandona por completo sus indagaciones porque no le apasionaba el rostro que tenía delante de él. Pero también creó retratos impresionantes, como este que tenéis aquí, de la bailarina Hanako. Fue una primera bailarina y actriz japonesa llegada a Europa a hacer carrera a principios del siglo XX, a la cual Rodin vio sobre los escenarios en el año 1906 en Marsella, en el marco de la Exposición Colonial. Entre el año 1907 y 1914, la bailarina lo visitó varias veces y su rostro inspiró tanto al escultor, que creó varias series de estudios en los que buscó con obstinación plasmar, bueno, pues la representación de la angustia de la muerte, interpretada por la actriz como una actitud, bueno, pues del propio personaje que ella estaba realizando. Por otro lado, tenemos el retrato de Clemenceau, que es distinto, pues las relaciones entre ambos hombres fueron bastante complicadas y tensas. Se conocían desde la década del año 1880 y Georges Clemenceau había defendido con frecuencia a Rodin en artículos publicados en los distintos diarios que fundó a lo largo de su carrera. Fueron unos admiradores suyos quienes encargaron a Rodin que realizara su retrato. Si bien el periodista se prestó de buen grado a las sesiones de posado, al poco el escultor alcanzó un resultado que dio por bueno, pero Clemenceau no le gustó excesivamente tanto. Rechazó un primer busto en bronce que Rodin le hizo llegar y exigió asistir a nuevas sesiones de posado para que el escultor efectuara las correcciones que Clemenceau le decía. Rodin conservó numerosas pruebas en yeso y en barro que dan fe de las etapas de la exploración de los rasgos de este exigente modelo. La producción en serie se considera uno de los métodos de creación del arte moderno. Es un intento de agotamiento de un tema mediante variantes y antepone el procedimiento de producción a un resultado único y definitivo. Rodin desempeñó un papel fundamental en la emergencia de este fenómeno vinculado a las inquietudes de una época marcada por profundos cambios técnicos y sociales. Pese a que rara vez expuso series enteras, permitió a los numerosos visitantes de sus talleres, tanto en París como Médun, admirar los estudios preparatorios de los bustos en curso, las maquetas para los grandes monumentos o los ensayos variados de grupos de figuras idénticas. Entre las series que nos han llegado está la de los movimientos de danza, que la verdad es que tiene un interés particular. Se trata de pequeños estudios en barro realizados entre el año 1910 y 1913 a partir de los gestos y las poses de una bailarina acrobática que se llamaba Alda Moreno, cuya flexibilidad lo tenía fascinado. Rodin no modeló aquellos estudios al natural, pues el tiempo de ejecución era incompatible con la brevedad de las poses y sobre todo la fugacidad de los gestos de su modelo, utilizando elementos
prefabricados, como torsos, brazos, piernas y cabezas en barro estampados en sus moldes, y es probable que compusiera estas pequeñas figuras de memoria acompañándose de croquis tomados del natural. De hecho, es posible relacionar directamente una serie de dibujos con esta serie de esculturas. El artista no tenía necesidad de dar una apariencia acabada a sus modelos en yeso o en barro, ya que sus ayudantes se encargaban de completar y adaptar las formas en función de la obra que quería componer Rodin. Otra característica del trabajo de Rodin después del año 1900 es la exploración de las posibilidades plásticas que ofrecía la ampliación mecánica realizada en el pantógrafo por su ayudante Henry Labos. El pantógrafo es un mecanismo articulado basado en las propiedades de los paralelogramos. Este instrumento dispone de unas varillas conectadas de tal manera que se pueden mover respecto a un punto fijo, que es una especie de pivote, y se ideó originariamente para reproducir de forma manual dibujos originales a diferente escala. Este pantógrafo se utiliza con el fin de ampliar las figuras que había realizado Rodin en sus grandes obras, como por ejemplo, en este caso, Las puertas del infierno o el propio monumento de Víctor Hugo. La idea era extrapolar estas figuras pequeñas a unas dimensiones bastante más monumentales. Y es precisamente con el pantógrafo como Henry Labos, el ayudante de Rodin, extrapoló el pensador a su dimensión monumental. Recordar que el pensador es la figura de Dante que aparece en el friso, mejor dicho, en el tímpano de Las puertas del infierno que realiza Rodin para ese museo de artes decorativas de París, que al final se queda, bueno, pues ahí en stand-by. Comentaros que la figura de dimensión monumental del pensador son 189 centímetros, es decir, 1,90 m de altura, frente a los 70 centímetros de su tamaño original. Rodin hizo fundir las dos reproducciones casi inmediatamente y al poco expuso esta nueva versión, primero en Londres, a principios del año 1904, fue un yeso que formó parte de la exposición organizada con ocasión de su nombramiento como presidente de la Sociedad Internacional de Pintores, Escultores y Grabadores, y luego varios meses después envió otro a la Exposición Internacional de San Luis en Estados Unidos. Pero el colofón fue cuando expuso esta escultura en bronce que causó gran revuelo en el Salón de París del año 1904. Hubo quien lo tildó de monstruo y de animal ensanchado, pero la mayoría de los críticos vieron en él una obra de una fuerza inusitada que expresaba físicamente el acto de pensar que precede a la acción. Una suscripción pública permitió adquirir un bronce para colocarlo delante del Panteón en el año 1906. Rodin también sometió a la misma suerte a una figura asombrosa creada poco antes del año 1900 mediante el ensamblaje de elementos procedentes de un estudio para su famoso San Juan Bautista del año 1878. Comentaros que dos piernas y un torso agrietados hallados en su taller en el año 1887, pues va a formar esta escultura que veis aquí. Esto lo que tenéis es el estudio en estuco, pero luego se hizo un vaciado en bronce que la va a realizar entre el año 1905 y 1906, fecha a partir de la cual se conocería como El hombre caminando. Dicho título es característico de la evolución de Rodin, que se alejaba de la anécdota y del tema tradicional para perseguir algo universal. El tratamiento plástico de las obras ampliadas es perfectamente coherente con esta preocupación. El pantógrafo, daos cuenta que alisa de manera automática los detalles, simplifica las formas y las convierte en una serie de volúmenes geométricos, además de ampliar al doble, al triple, lo que se quiera, en este caso esta imagen. El hombre caminando tuvo un magnífico éxito en el Salón del año 1907, donde se subrayó su parentesco con las grandes obras maestras de la antigüedad que nos han llegado en la actualidad fragmentadas.
El pensador El hombre caminando o esta escultura titulada El torso de muchacha arqueada siguieron el mismo proceso y se convirtieron en obras monumentales obtenidas mediante una doble simplificación, la supresión de las extremidades y posterior ampliación mecánica. Este procedimiento tiene como resultado un efecto de síntesis formal que el artista buscaba de manera consciente. Otro monumento respondía a un encargo de la Sociedad Internacional de Pintores, Escultores y Grabadores de Londres, que realizó en el año 1905. Nuevamente se trataba de rendir tributo a un pintor, en esta ocasión a James McNeill Whistler, fallecido en el año 1903 y al cual Rodin había sucedido como presidente de la sociedad. El escultor concibió un proyecto en el que la imagen de Whistler se fue borrando poco a poco, mientras que una gran figura femenina cobraba cada vez más relevancia. En el Salón de París del año 1908 expuso solo esta figura, con el título de la Musa, y como era habitual, hubo opiniones encontradas, desde quienes hablaron de una porquería de escultura, hasta quienes admiraron la reinterpretación moderna y sintetizada de la gran escultura antigua. Esta gran figura está inspirada en la Venus de Milo, que originariamente debía incluir un medallón con la imagen de Whistler, que llevaba a la cumbre de la montaña de la fama, pero al final, como podéis ver, tiene más protagonismo esta musa que el propio representante o protagonista de este monumento, que es este pintor, Whistler. En el año 1908, Rodin se instaló en varias habitaciones del Hotel Byron, un bonito hotel particular situado en la Rue Varenne, cerca de los Inválidos. En el siglo XIX, la congregación de las Damas du Sacré-Cœur la había convertido en una institución de educación para señoritas, pero la ley del año 1904 suprimió la enseñanza congregante y obligó a las religiosas a abandonar sus escuelas. El lugar pasó a ser propiedad del Estado y en él se instalaron artistas y hombres de letras, entre ellos el poeta austriaco Marie Rilke, que había sido el secretario de Rodin varios años antes. Fue él quien invitó a Rodin a visitarlo y el encanto de aquella joya de la arquitectura del XVIII, rodeado de un jardín que había quedado en estado salvaje, sedujo al escultor, quien se instaló en él sin tardanza. Varios años después, cuando se procedió a expulsar a los ocupantes del Hotel Byron para instalar en él oficinas para el Estado, lo cual entrañaba arrasar y parcelar el lugar, Rodin propuso otra solución: donaría al Estado todas las obras que constituían el fondo de su taller, además de sus colecciones personales, a condición de que se creara e instalara un museo Rodin en el Hotel Byron. En el año 1912, Rodin se salió con la suya, fue designado el único ocupante del lugar y el proyecto de un museo destinado a exponer su obra se abrió poco a poco camino. Cabe precisar que el Hotel Byron nunca fue una verdadera residencia para Rodin, quien continuó viviendo en Meudon. Aquel hotel era a la vez el lugar donde el artista recibía la clientela adinerada, que cada vez solicitaba sus servicios con más frecuencia, y también tenía un taller lujoso donde le encantaba dibujar, trabajar en sus bustos o supervisar la talla de mármol. Poco a poco fue acondicionando las salas que le correspondían por derecho y dispuso de sus obras, que además tenía objetos pertenecientes a colecciones de arte egipcio, etrusco, grecorromano y medieval, pero también chino y japonés. A partir de aquel momento, su fortuna le permitió adquirir numerosas obras, en este caso por placer, para su futuro museo. Con el mismo fin, hizo fundir en bronce y tallar en mármol obras propias por las que sentía una inclinación especial, creadas en distintos momentos de su carrera. Con la vejez, Rodin se mostraba cada vez más cansado y manifestaba una tendencia a la depresión. En el año 1916 su salud se degradó fuertemente tras varios achaques. Conscientes de que el tiempo apremiaba, sus amigos aceleraron el proyecto del Museo Rodin. Una ley aprobada en diciembre del año 1916 por la Asamblea Nacional y el Senado confirmaba la aceptación por parte del Estado de las 3 donaciones realizadas por el artista, que comprendían su fondo de taller, sus colecciones y su propiedad en Meudon, además de los derechos correspondientes a su obra. Rodin murió en su casa el 17 de noviembre del año 1917
9 meses después que su compañera sentimental de toda la vida, Rose Beuguet, a quien había desposado in extremis en enero de aquel mismo año. El Museo Rodin se abrió al público en agosto del año 1919, apenas varios meses después del final de la Primera Guerra Mundial. La obra inacabable de Rodin continuaba fascinando al público en general y a una parte importante de la crítica y de los artistas jóvenes. Uno de los tópicos más habituales entre los años 1930 y 1960 definía a Rodin como un escultor impresionista por la atención que prestaba al modo como la luz incidía sobre sus formas, sobre todo al aire libre. A partir de la década del año 1950 fue imponiéndose poco a poco una nueva interpretación de su obra que convirtió a Rodin en el padre de la escultura moderna por sus técnicas de creación, por la fragmentación, ensamblaje y producción en serie. Esta visión condujo a conceder una importancia creciente a los yesos del artista, los cuales constituyen la parte más personal de su obra y aquella elaborada por él mismo en la intimidad de su taller. Con esta imagen finalizo la clase de hoy. Vemos a Rodin que está junto con un gran yeso de su pensador cuando lo trasladó a esta línea monumental. Cuando hablamos de la producción en serie de Rodin y hablamos del inacabable Rodin, la figura del pensador en la actualidad está en diferentes partes del mundo. Es llevada a través del original con diferentes proporciones y diferentes tamaños y también incluso materiales donde se ha extraído copias y copias y copias de una de las obras icónicas de Rodin. Le tenemos en Bruselas, en California, en Copenhague, en Filadelfia, en París, en Medún, en el Museo Rodin de Medún, en Tokio, en Baltimore, en Moscú, Costa Rica, Ciudad de México, Estocolmo, Buenos Aires, Nueva York, el Vaticano, Chile y Berlín. Entonces, ¿qué os voy a contar? Pero bueno, pues la obra de Rodin está en todas las partes del mundo. Espero que os haya gustado y nos oímos la semana que viene. Un abrazo muy grande.